es saber qué sé. Estos muchachos. ¿Ah? Pura geometría. No, eso es la de la clase. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer ejercicios de Ruffini y barrito. ¿Sí? El método de Ruffini es un método que nos permite a nosotros dos alternativas. La primera, factorizar polinomios cuando n es 3 o más de 3. ¿Sí? Es decir, cuando un polinomio de grado 3 o más de 3. Para eso nos permite Ruffini. Sin embargo, pierde su eficacia cuando ya la n es más de 6. ¿Sí? Se puede, pero ya pierde su eficacia. Entonces ya ahí entran otros métodos numéricos que ustedes van a ver en la materia de métodos matemáticos. 4 3 esto. ¿Bien? Ahí en métodos matemáticos sí ya empiezan a ver por ejemplo, el método de Gauss-Jordan. Entonces ahí ya ustedes ven cómo factorizar un polinomio en enésimo valor. Y la otra alternativa es cuando ustedes quieren encontrar las raíces de ese polinomio. Es decir, ¿qué es una raíz de un polinomio? Un valor que hace 0 es el polinomio. Eso es lo que significa una raíz, ¿sí? De un polinomio. Entonces, supongamos que nos da el siguiente ejercicio. ¿Ese? No, pero debe ser similar. Ok, entonces fíjense, si tengo un polinomio, en este caso es de grado 13, un polinomio cúbico, que se va a dividir entre otros polinomios. Solo que en este caso es un polinomio de grado ¿qué? De grado 1, ¿sí? Y me piden que yo vaya el valor de n para que r de x sea igual a 0. ¿Qué significa eso? Aquí estamos haciendo una división de polinomios, ¿sí? Que a ciencia cierta nos va a permitir como factorizar este polinomio que tenemos aquí. Entonces, cuando nosotros hacemos una división cualquiera de números, y del mismo modo se hace con polinomios, tenemos dos elementos fundamentales. Uno que se denomina c de x y otro que se denomina r de x. C de x se conoce como el cociente y r de x se conoce como el resto. Que son los dos valores elementales de una división. Repito, si yo tengo cualquier valor sobre otro valor, ¿sí? Y yo digo, vamos a dividir 3 entre 3, por ejemplo, sabemos que eso me va a dar ¿qué? Por 1 a 3 al 3 0, ¿sí o no? Entonces, este valor que tenemos aquí es lo que nosotros conocemos como el cociente, y lo que queda, pues es lo que llamamos ¿qué? Pues, resto, ¿ok? Y sabemos también que matemáticamente, si yo multiplico el cociente por el valor que se está dividiendo y le sumo el resto, me tiene que dar el valor que se está tratando de dividir, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en este ejercicio. Vamos a encontrar el valor de n que hace que el resto de esa división sea 5, y eso se puede demostrar. ¿Okay? Después ustedes lo pueden comprobar. Hagamos el valor de la n, lo sustituyen después aquí, hacemos la división del polinomio y me tienes que dar cuánto es el resto. 5. ¿Okay? Si no, es el otro semestre del Bien. ¿Cuál es el primer paso para aplicar Ruffini? El primer paso para aplicar Ruffini es que el polinomio esté ordenado y completo. ¿Okay? Ordenado y completo. ¿Qué significa que esté ordenado? En primera instancia, que sus índices vayan de mayor a menor. ¿Okay? O sus exponentes vayan de mayor a menor. Es decir, 3, 2 y 1. ¿Okay? Y bueno, posteriormente tenemos que es 0, que no tiene valor de x. ¿Okay? Algo importante también aquí, sobre todo para el examen, porque ese profesor de cálculo es medio loquillo, entonces siempre es importante identificar es la letra que me digan aquí, ¿no? Porque yo les puedo colocar en el examen esto, por ejemplo, hallar x. Entonces, ¿cuál sería en ese caso la variable que me va a hacer aquí? N. ¿Okay? Ojo con eso. Si yo les digo que quiero hallar x, entonces
Entonces, realmente el polinomio es de qué grado. Porque la m pasaría a ser como la variable x y la x pasaría a ser como la incógnita que necesito allá. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Sí? Lo que pasa es que uno siempre se memoriza de que x es la incógnita, pero no siempre es así. Entonces, aquí como me decían que es m, pues no hay problema. Como m es lo que yo quiero hallar, ¿cuál es entonces aquí nuestra variable de estudio? Pues la x. ¿Ok? Bien, entonces ya está ordenado. Ahora, ¿cómo sé yo que el polinomio está completo? Porque efectivamente, además de que hay un orden, no hace falta ningún valor de esos índices. Fíjense, el x a la 3 tiene un número, el x a la 2 tiene una expresión, la x tiene una expresión y el término independiente existe también. ¿Okay? Ojo también con eso. Si en este caso esto no existiera, ¿sí? Ahí podemos decir que el polinomio está ordenado, pero no está completo. A juro le tengo que agregar, si no hay nada, tengo que colocar aquí más tiempo. Porque si ustedes no colocan ese más 0, en el Ruffini el resultado les va a quedar totalmente bajo. Porque hay un valor de más, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Vamos a otro banco. Sí. Ajá, pero entonces se colocaría 0x, el valor que necesito. Por ejemplo, supongamos que nos falta la x, entonces sería 0x. Si nos falta la x al cuadrado, 0x al cuadrado. ¿Ok? Se completa con el valor de la x que yo necesito y se coloca el 0. Solo que en este caso yo coloqué aquí la nota mínima aprobatoria. Entonces, bueno, fíjense, ya tenemos esto, está ordenado. Segundo paso, también, ¿ok? El valor entre el que voy a dividir tiene que ser un polinomio ordenado y completo. ¿Ok? Tiene que ser un polinomio también ordenado y completo. En este caso, también está porque es un polinomio de grado 1, una ecuación lineal. Tengo x y el término independiente. Siguiente paso, vamos a anotar solo los coeficientes de cada incógnita, solo los coeficientes. ¿Qué coeficiente tiene la x al cubo? ¿Qué coeficiente tiene x cuadrado? 2 qué? 2m. ¿Sí o no? ¿Qué coeficiente tiene la x? 5m. ¿Y qué coeficiente tiene el término independiente? 10. Entonces fíjense, les decía nuevamente, si ustedes aquí no me colocaran el 0, fíjense que aquí se van a omitir ese valor y el resultado me va a dar. Entonces colocamos aquí una expresión de división y ¿qué hacemos? Bajamos siempre el primer término. El primer término es 1. Okay. Ahora, el dilema es que yo tengo que buscar aquí un valor por el cual se va a dividir. Ese valor por el cual se va a dividir ya me lo están dando. Pero no puede ser una expresión, tiene que ser un número. Entonces, para yo encontrar ese número, lo que debo hacer es tomar la expresión que divide y siempre le igualamos a quién? A 0. Siempre le igualamos a 0. Y si de aquí despejamos la x, ¿qué quedaría? Que x es igual a quién? A menos 4. ¿Sí o no? O sea que x es menos 4, ese es el valor que vamos a colocar. ¿Okay? Esto puede tener cualquier expresión, ustedes despejan, como ya son muchos hechos. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicación, suma y resta. Multiplicación, suma y resta. Menos 4 por 1. ¿Ah? Menos 4 por 1. Menos 4. Ahora, aquí sumamos y restamos. ¿Ok? Es decir, 2m menos 4 se puede. 2m menos 4 se puede. No se puede. Porque recuerden que solo podemos sumar y restar términos semejantes. Entonces, como no se puede, yo coloco aquí 2m menos 4. ¿Bien? ¿Cuánto es 2m menos 4? Pues 2m menos 4. Ahora, 2m menos 4 por menos 4 se aplica la propiedad que distributiva, ¿sí? Menos 4 por 2m, menos 8m. Menos 4 por menos 4, más 16. ¿Bien? Y ahora, 5m menos 8m más 16. Ajá, ahí sí podemos, ¿quiénes? Este con este, los podemos sumar o restar, ¿sí? Pero este ya no, entonces sería 5 menos 8, como decía el compañero Carlos, menos qué, menos 3 que m más 16. ¿Ok? Volvemos otra vez. Menos 4 por esta expresión. Menos 4 por 3m. Menos 3m.
No, 12. Menos por menos más 4 por 3 sería 12m. Ahora, 10 más por menos, 16 por 4. 6 por 4, 24 lleva 2, eso. 60 y qué? 4. Y ahora, 12m menos 64 más 10. ¿Sería quién? Como no hay m, sigue siendo 12. Exactamente. Menos 64 más 10, menos 52. Como ya no hay más nada ahí, separamos. Y esa sería realmente la división del polinomio. Pero ya encontramos el valor de m. Entonces, sabemos, ¿sí? Siempre ustedes se lo van a aprender, siempre cuando hago esta expresión, lo que queda aquí es lo que se conoce como el cociente de esa división. ¿Sí? Y lo que queda de último es lo que se conoce como el resto de esa división. ¿Ok? Entonces, como a mí me dicen que yo quiero que cuánto valga el resto, 5, pues lo que yo voy a hacer es eso. R de X lo tengo que igualar a 5. ¿Quién es R de X? 12m menos 54, ¿sí o no? Y eso tiene que ser igual a quién. Y esto se le convierte entonces en una ecuación de primer grado, donde puedo despejar a quién. A n. Entonces, ¿cómo despejaría la n? Esto que está restando pasa, entonces sería 12m es igual a 5 más 54. Entonces 12m es igual a 5 más 54, 59. ¿Y qué hace el 12? Entonces m es igual a 59 sobre 12. Y ahí tenemos la expresión. L por Q, lo que quería demostrar. Entonces, m ya vale 59 sobre 12. Entonces, ¿cómo saben ustedes que les quedó bien el ejercicio? Ahora yo me debería traer ese valor de 59 sobre 12, lo sustituyo aquí, lo sustituyo aquí, vuelvo y resuelvo el ejercicio. ¿Y aquí cuánto me tendría que dar esto? 5. Y si eso ocurre, se ganaron 5 puntos sobre 100 en el examen. Pero si no ocurre, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? No. Okay. Vamos a sacar otro paso. Ya no hay más espacio. No da tiempo para todo eso en la Biblia, pero no me da chance. Se los dejo de tarea para yo avanzar. Siempre en el diagonal se multiplica y en el vertical se suma o se resta dependiendo de los números. Aquí multiplicamos y aquí sumamos o restamos. ¿Alguna otra cuestión? Ajá, como el Este individuo tiene un ejercicio de nivel. Sí, porque fíjense que aquí pues tenemos... ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? Entonces solamente vamos a manejar una ecuación. Pero ¿qué pasa cuando en este polinomio tenemos dos incógnitas? Ya ahí se van a generar cuántas ecuaciones. 2. Y si tengo 2 o más, ya ustedes vieron que están viendo álgebra. No están viendo álgebra. Sí. Bueno, en álgebra lineal, bueno, y también en bachillerato, pero suponiendo ya en la parte universitaria, en general se ven los sistemas de ecuaciones. Entonces, hay que resolver un sistema de ecuaciones para encontrar los valores de mn, o bueno, puedo tener 3 mnp, entonces será un sistema 3x3. Y así sucesivamente. De todas maneras, lo vamos a resolver. Vamos a resolver el ejercicio que tiene para cerrar con un fin. Ya puedo borrar. Y después empezamos con funciones para ya dominio el rango. Vamos a ver, creo que solamente entonces dominio el rango analítico. Y el día de mañana tenemos otra vez clase, ¿no? Estoy tratando de darle lo más clase posible para que después no se queje Carlos. Pero también para tratar de darlo más. Porque el examen se lo cargo entonces ya mañana mismo. O sea, yo termino mañana mi clase. Y ya a partir de mañana ustedes pueden presentar hasta el nuevo. ¿Qué dice la exercise? Dice allá M y N de 6x a la 3 menos mx 6x a la 3 menos. más 5x. Pero este es x o x al cuadrado. Mx Ajá, más 5x hace también. más Más n. Ajá, ¿qué más?
sea divisible entre 2x menos 1. Y al dividir entre x más 1, el resto sea igual a menos 18. ¿Entre qué? X más 1. El resto sea menos 18. Ok, podemos entonces. Hallar m y n en esta expresión, que es la misma división, ¿sí?, del polinomio, solo que aquí hay un detalle. Cuando no me dicen más nada, porque fíjense que sí me dan al dividir entre x más 1, pero no me dicen qué pasa cuando lo divido entre 2x menos 1. ¿Sí? Si leemos otra vez, vamos a leer para que hallar m y n en esta expresión, ¿sí?, al dividirla entre esto. No dice qué pasa, solo me dice lo dividido entre esto. Pero luego dice, y al dividirla entre x más 1, si me da menos 18. Cuando en esta primera expresión, es decir, como dos ejercicios, tengo que primero dividir esto entre esto y después dividir esto entre esto. ¿Sí? Solo que aquí fíjense que no me dicen cuánto es el resto. ¿Por qué? Porque cuando no nos dicen nada, se debe asumir que es un factor divisible. ¿Sí? ¿Y qué es divisible? Divisible. Que es exacto, es decir, que da 0. ¿Sí? Cuando ustedes vean un número que es divisible entre otros, ustedes digan un número divisible entre otros, es porque eso da 0, o da un número exacto. Por ejemplo, 6 entre 2 es divisible. Sí, porque ¿cuánto da 6 entre 2? 3. ¿Ok? Entonces, aquí se sobreentiende, ustedes lo tienen que anotar por ahí, porque eso no lo trae el ejercicio, pero una vez que ustedes anotan, a mí esto significa que de x, ¿cuánto vale aquí? 6. Porque tiene que ser una división exacta. ¿Capichi? ¿Capichi? Sí. Ajá, entonces, vamos con el primero, ¿sí? Vamos a escribir aquí para 2x menos 1. Primero vamos a resolver esto sobre eso. Entonces viene la misma pregunta, la primera pregunta. ¿Está ese polinomio ordenado y completo? ¿Por qué razón? Falta cuadrado. Ajá. Fíjense algo, buscamos primero cuál es el mayor índice, ¿no? 1, 1 y 3. O sea que el polinomio es de grado 3. Por ahí tenemos que empezar. 6x aquí. ¿Tenemos x cuadrado? No, tengo que completarlo. ¿Cómo lo completo? Más 0x al cuadrado. ¿Bien? Porque no lo tenemos. ¿Tenemos la x? Sí, pero fíjense que tengo 2. Entonces la voy a unir en una sola. Y una vez yo digo, bueno, eso debería ser más, abro paréntesis, menos m más i, x. Bien. ¿Y el término independiente quién es? Y esto es lo que tenemos que dividir entre 2x menos. Listo, entonces vamos. Rufini sería 6, coeficiente aquí, 0, coeficiente aquí, menos m, así que coeficiente aquí, m. Bajamos el 6. Ahora, ¿cómo hallábamos esta expresión? Despejando x de dónde? De aquí. ¿Sí? Entonces, si yo quiero despejar de ahí, digo 2x menos 1, tiene que ser igual a quién? A su nota en el examen, ¿cuánto? Gracias. Ajá, entonces sería, despejemos la x, ¿qué queda? Despejamos la x, ¿qué quedaría? ¿Qué está haciendo el negativo? Pasa aquí. Entonces sería 2x es igual a qué? A 1. ¿Qué está haciendo el 2? Pasa. O sea que x es igual a 1 medio. ¿Okay? Entonces este 1 medio es el que vamos a poner nombre. Aquí. Aquí lo pueden hacer mental, manual o en la calculator. ¿Okay? Yo les sugiero en la calculator porque como esto es fracciones, se nos empieza a alargar el proceso de todas formas. Y entonces sería 1 medio por 6, aquí se me da exacto, porque sería 6 por 1, 6, entre 2, 3. ¿Ok? ¿Capichi? 6 por 1, 6, entre 2, 3. Ahora, 3 más 0, 3. Y volvemos. 3 por 1, 3, entre 2, da 1,5. No puedo colocar nunca decimal, entonces debo dejar la fracción 3. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a sumar o restar. ¿Hay otra m por aquí? No. Entonces esta menos m ya sé que queda sola. Ahora, 5 más 3 medios, como les decía, es en cruz. Sería 5 por 2, 10. 10 más 3, 13.
entre 2, 13 medios. Esto debería dar 13 medios. Y si no, lo hace lo saben hacer la calculadora. Ella que lo trajo a los demás, entonces para nosotros. Ah, sí, la piedra. Está colocando 5 más 3 que coloca esto. Entre 2. No le hay para la votación. Sí, a ver. Este sería 13 medios. Luego, ¿qué se hace, Kevin? Se multiplica eso por un medio. Ajá, ¿cómo sería? Un medio por toda esta cosa. Menos m por un medio, menos m qué? Menos m medios. ¿Sí? Y 13 medios por un medio, 13 por 1, 13. Y 2 por 2, 4. ¿Bien? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a sumar. ¿Qué quedaría de toda esa expresión? Menos m medios más 13 cuartos más n. ¿Se puede sumar algo ahí? No, porque números no hay, n no hay y m no hay. Entonces quedaría como que, como simplemente menos m medios más n más 13 cuartos. ¿Bien? Y ya tenemos el resto que a este lo voy a llamar resto número 1. R1 de x. Ahora vamos con cuál. ¿Para qué? Para x más 1. Ya vamos a seguir utilizando esta misma expresión porque ya la tenemos configurada, todo el proceso, solamente me va a cambiar este factor. Entonces sería, yo no voy ni siquiera a cambiar todo esto porque gasto marcador y aparte la cosa. Bien. Entonces voy directo, sería 6, 0, menos m más 5, ¿qué más queda? Entra. Ajá. Y esto sería entonces, bajamos aquí el 6. ¿Sí? ¿Entre quién vamos a dividir allí? Exactamente. ¿Ok? Tenemos que despejar, pero lo mismo. Si ustedes ya lo hacen directo, yo no tengo problema. ¿Ok? Porque realmente es más, aquí a mí me gusta eso, porque ustedes de verdad van a ser ingenieros y esa es la idea. Si estuviesen ustedes estudiando licenciatura en matemática, yo sí les diría, tenemos que hacerlo paso por paso. ¿Ok? Pero en la ingeniería tienen esa ventaja. X más 1 es igual a 0, ya sabemos que eso me va a dar. X es igual a menos 1, o sea que aquí es menos 1. ¿Ok? Entonces, menos 1 por 6, menos 6. Menos 6 más 0, menos 6. Menos 6 por menos 1, 6. Menos m más 5 más 6, menos m más 11. ¿Ok? Menos m más 11 por menos 1, pues sería m menos 11. ¿Bien? ¿Qué queda allí? Lo mismo. Nada de esto se puede agrupar, entonces sería m más n menos 11. ¿Y a este cómo lo llamamos? El resto número 2 de x. ¿Ok? ¿Y qué hacemos ahora? Sustituir ¿En dónde? en la. Exacto, porque así como tenemos dos ecuaciones, pues tenemos dos resultados. Este, que era igual a 0, es el mismo que R qué, R1 que yo llamé, y este que me dan aquí, pues va a ser el de quién, R2. Entonces, lo que les decía, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a ir anotando por aquí. Ecuación número 1. La ecuación número 1 viene a ser esta que tengo aquí, que es menos m medios más n más 13 cuartos. Y esto tiene que ser igual a ¿quién? Al resto 1, que ¿cuánto es? 0. ¿Ok? Y sale también una ecuación número 2, que sería n más n menos 11, pero esa es igual a ¿quién? Al resto número 2, que es. Y de aquí sale el famoso sistema de ecuaciones. ¿Bien? Porque tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Siempre que ustedes tengan de aquí en adelante cualquier materia que van a ver bastante esto, ya saben, ustedes le dan un ejercicio donde tengan dos ecuaciones con dos incógnitas, al menos dos ecuaciones con dos incógnitas, ahí a juro tienen que aplicar sistema de ecuaciones, ¿ok? Tres ecuaciones con tres incógnitas, sistema de ecuaciones. Cuatro ecuaciones, un sistema de ecuaciones de 10 más. En métodos numéricos lo van a hacer esto en Excel. ¿Cómo se hace? Bien. ¿Quién se acuerda de esto? ¿Cómo resolver el sistema de ecuaciones? Tenemos varios métodos en realidad. Sí, existen 5 métodos. Reducción,
igualación, sustitución, Kramer y comparación. Tenemos 5. Yo siempre me voy por reducción, porque es el más fácil para mí, ¿ok? Porque, imagínense aplicar el método gráfico, eso sería mucho más loco, ¿ok? Entonces, yo le sugiero que apliquemos reducción. Realmente, sin embargo, si usted lo puede hacer por igualación, no tengo problema, el resultado siempre va a lo mismo, cualquier sea el método. ¿En qué consiste el método de reducción? El método de reducción consiste en, pues como su nombre lo dice aquí, reducir una de las variables para encontrar la otra. En eso consiste. Pero antes de aplicar ese método de reducción, nosotros tenemos que garantizar que la ecuación sea lineal. ¿Qué significa eso? Que no pueden haber números juntos con letras. Los números tienen que estar siempre ¿dónde? Después del igual. ¿Ok? Entonces, de esa manera, este sistema me debería quedar así. Menos m medios más n es igual a ¿qué? A menos 13 cuartos, porque este que está positivo tiene que pasar para el otro lado, negativo. ¿Bien? Y aquí, ¿cómo quedaría? M más n es igual a ¿quién? Menos 18 más 11. ¿Que eso es igual a quién? Menos 18 más 11, menos 6. ¿Bien? Entonces, ¿a qué vamos a reducir? Podemos reducir a n o podemos reducir a m. ¿Quién está más fácil ahí, m o n? ¿Qué ven ustedes más fácil? ¿Esta ecuación con m medios o solo la n? N, entonces vamos a reducir n. ¿Cómo se reduce? ¿Qué número tiene la n aquí? 1. Ese 1 que está aquí lo coloco aquí. ¿Qué número tiene la n aquí? 1. Ese 1 que está aquí lo coloco aquí. ¿Ok? ¿Y qué tengo que hacer? Como los dos están positivos, a cualquiera de los dos ustedes le colocan un signo negativo, a cualquiera. Porque por eso es reducción. Para que uno sea positivo y el otro sea negativo, ¿qué va a pasar? Se va a cancelar. Es como un artificio lo que estamos haciendo. Pero ojo con eso. Siempre los coeficientes que tiene la variable se intercambian en cruz, ¿ok? Y luego me pregunto, ¿signos iguales o signos distintos? Si ya cuando ustedes hagan el intercambio, esto tiene signos distintos, lo dejan así. Pero si cuando ustedes van a hacer el intercambio tienen el mismo signo, tengo que cambiar uno de los dos signos. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? 1 por toda esta expresión que queda ahí. Dime que estoy borrando esto, lo puedo borrar. Sí, claro. ¿Qué quedaría en ese caso? Exactamente, multiplicar 1 por todas esas expresiones queda lo mismo, es decir, que me va a quedar menos m medios más qué? Más n igual a menos 3. Ahora, el que está debajo, como es por menos 1, pues queda igual, solo cambia ¿qué? Los signos. ¿Okay? Entonces, menos 1 por n, menos n. Menos 1 por n, menos n. Ajá, y el otro. 18. 7, no, 7, porque sería una vez menos, sí, por el resultado. ¿Sí? ¿Y en qué hago luego? Una suma algebraica. Fíjense que aquí se ve la reducción. Una n menos una n, ¿cuánto me da esto? 0. Y siempre tiene que ser así. Si cuando yo llego a este paso no se cancela, algo están haciendo mal. Porque por eso se llama reducción. La idea es reducir el problema. ¿Ok? Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a sumar. Menos un medio, menos 1. ¿Cuánto sería? Porque aquí tengo un 1, ¿no? Entonces sería menos un medio, menos 1. ¿Cuánto daría? Podemos hacerlo igual por ahí, nada más. Menos un medio, menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. Sobre 2 por 1, 2. Menos 1 menos 2, menos 3 medios. Entonces, ¿cuánto da? Menos 3 medios. ¿De quién? De n. ¿Y eso tiene que ser igual a quién? Menos 13 cuartos más 7. ¿Cuánto es menos 13 cuartos más 7? Menos 13 cuartos. ¿Cuánto? Si lo hizo directo, mejor para no gastar tiempo. Menos 13 cuartos. Más 7. Igual lo hacemos en cruz, ¿no? ¿Cuánto da? Ajá, esto sería 15 cuartos. Y fíjense que yo aquí puedo despejar la n fácilmente. Porque miren, el 2 que está dividiendo pasa para allá a multiplicar. Y el 3 que está multiplicando pasa para allá a dividir. Entonces sería, el signo lo mantengo con la menos n, así igual.
2 por 15, 30. Y 3 por 4, 12. Y luego, ¿cómo quitamos este signo menos? Multiplicamos la expresión por qué? Por menos 4. Entonces sería, m va a ser igual, más por menos, menos 30 sobre 12. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer luego? Porque ustedes van a ser ingenieros, simplificar. Menos, la mitad de 30, 15. La mitad de 12, 6. ¿Puedo seguir simplificando? Sí, porque el 15 tiene ¿qué? Tercera. ¿Cuál es la tercera de 15? 5. ¿Y la tercera de 6? Menos 5 menos. Y ya encontré el valor de n. Ahora me falta todavía el valor de quién? De n. ¿Cómo encontramos el valor de n? Escojo cualquiera de estas dos ecuaciones, la que esté más fácil, para poder despejar la n. ¿Cuál ecuación está más fácil? ¿La primera o la segunda? La segunda. Entonces tomamos la segunda. La segunda dice n más n es igual a menos 7. Entonces, ¿cuánto vale la n? Menos 5 medios más n es igual a quién? A menos 100. Todo esto que está negativo pasa para allá. Entonces la n va a ser igual a menos 7 más 5 medios. ¿Okay? Menos 7 más 5 medios, menos 14 más 5, menos 9. Y de esa manera hemos encontrado ahí el valor de m y n. Entonces sabemos que m y n son una expresión en la cual m vale menos 5 medios y n vale menos. Y lo mismo, si yo agarro ahora y sustituyo esto aquí, me tiene que dar 0 al dividirla por esta y después aquí me tiene que dar menos. ¿Preguntas? Además de... ¿El otro procedimiento puede ser similar? No, es hacer lo mismo o volver a hacer un ejercicio nuevo. El intercambio es hacer eso, ¿no? Sí. Y usted vuelve y se hace un ejercicio como si me diera los números. Y ese resultado va a dar ya en la resta. En este resto 2 me tiene que dar menos 18. En ese resto cuando yo intercambio. Sí, y en el que borré hace rato me tiene que dar 0. Ok, gracias. Questions? No. Está súper reducido. Ah, claro. El ingeniero salió. Eso es correcto. Así puedo borrar. Sí, ¿qué es lo ¿Qué cambió el vídeo también? Encima visual. Sí, claro. Estamos poco. Bueno, y en esto consiste, a grosso modo, el método del delfín. Para que cuando les digan, ustedes digan que sí lo vieron algún día, ¿no? ¿Cómo lo otro, no? Yo vi un delfín, no. Si van a decir que no, como le digo, oigan, que yo me di claro. No sé qué me... Vamos entonces ahora con funciones. Cuando hablamos de funciones, primero hay que entender que una función es una relación. ¿Ok? Una relación entre dos o más variables. Eso es lo que buscamos en una función. Una relación entre dos o más variables. Dependiendo del tipo de relación que tengan esas variables, pues será el tipo de función. ¿Ok? En toda función que nosotros llamaremos f de x, se iguala a un valor cualquiera que yo puedo llamar a x. Es decir, que generalmente en una función nosotros tenemos, igual como en las ecuaciones, dos elementos. Un elemento antes de la igualdad y un elemento después de la igualdad. ¿Ok? Lo que tenemos antes de la igualdad es lo que se conoce como la variable dependiente. Y esta variable dependiente siempre debe ser única. Es decir, tiene que haber una solita letra ahí. Siempre. ¿Ok? No importa cuál sea, pero siempre aquí tiene que haber una sola letra. Si hay más de una letra y ustedes llegan a decir que una variable dependiente es más de una, no. Ya saben lo que van a decir. Ajá. Y aquí, ya después de la igualdad, ahí sí puedo tener
más de una letra. ¿Ok? Ahí puedo tener más de una letra. Porque en este caso tenemos son las variables independientes. ¿Ok? Que, como decía, que sí puedo tener mayor o igual a 1. ¿Sí? Mínimo 1 puedo tener más de una variable. ¿Por qué es una variable dependiente? Porque yo necesito el valor de estas variables para poder encontrar su valor. Por eso se llama variable dependiente. ¿Ok? Y estas son independientes porque no necesitan de nadie. Los valores los asignan ustedes o los asigna la investigación. Supongamos que ustedes quieren determinar la cantidad de monóxido o dióxido de carbono que se genera en una ciudad. Entonces usted toma los datos. Y esos datos que está tomando de monóxido son los que va a sustituir aquí para determinar, por ejemplo, el nivel de contaminación. Entonces, el nivel de contaminación depende del monóxido de carbono. Nos vamos a la parte de ingeniería industrial, que son todos. Vámonos a un aspecto financiero. Nos vamos con la inflación y nos vamos con los ingresos. ¿Quién depende de qué? ¿La inflación depende de los ingresos o los ingresos dependen de la inflación? Por ejemplo, la inflación ustedes la controlan. O sea que ella es independiente. Porque ella está sola, usted la consigue, usted se mete, bueno, no sé a qué año, pero usted entra a la cosa central y debería haber un valor de inflación. Ahora, en función de esa inflación, usted puede calcular su costo de ingreso. Entonces, dependiendo de la inflación, se genera un valor. Así que tengo que analizar, porque cada problema tendrá una variable dependiente. Y no significa que la inflación no pueda estar aquí, sí puede estar aquí. Porque si ya ustedes están haciendo un estudio macroeconómico, entonces yo me empiezo a preguntar de qué dependerá la inflación. Entonces, por ejemplo, ya aparece otra variable que es la oferta monetaria. Entonces, la inflación depende de la oferta monetaria. En ese caso, la oferta monetaria aparece aquí como independiente y la inflación está dependiente. Porque a mayor cantidad de dinero en la calle, ¿cómo está la inflación? Alta. Es relativo. Pero lo que quiero que vean es eso, sobre todo, porque ustedes están en esa área y le tienen que ver la utilidad de esto. Porque hay muchos que preguntan, ¿y para qué sirve esto? Sí sirve. Porque usted está haciendo un estudio en su empresa, usted quiere saber los costos, puede hacerlo con funciones. ¿Ok? Porque uno genera un modelo matemático para decir, bueno, el precio es este, y qué pasa si ahora coloco un margen del 10%, qué pasa si subo los libros a $5, qué pasa si los bajo, cuánto gano, cuánto pierdo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vemos aquí, funciona. Una variable dependiente y varias variables independientes. Pues todas las funciones tienen una representación gráfica, que básicamente, en esta primera materia, se ve en 2 dimensiones. ¿Okay? Aquí solamente vamos a trabajar en un plano cartesiano de 2 dimensiones que conocemos siempre, que es XY. ¿Okay? Donde sabemos que para la derecha están las X positivas, para la izquierda las X negativas, hacia arriba las Y positivas y hacia abajo las Y negativas. ¿Okay? Entonces, en función de lo que aparezca en los datos, pues aquí habrá una representación gráfica. ¿Cuál representación gráfica habrá? No sabemos, porque eso depende del mismo ejercicio. Pero lo que sí viene cierto es que yo voy a conseguir allí una curva. Porque tengo datos en el eje X, tengo datos en el eje Y, y ahí se genera un proceso. ¿Ok? Una curva cuántica. ¿Qué es importante, muchachos, en esto de funciones cuando ustedes estén representando? Sobre todo en las funciones. Que cuando yo hago ese gráfico, cuando yo hago esa representación, siempre al inicio tengo que poner una flechita y al final tengo que poner una flechita. Siempre. ¿Por qué? Porque las curvas de funciones son infinitas. Ellas no se detienen. Entonces, si yo no coloco esta flecha, dan a entender que llega hasta ahí. Y si yo no coloco esta flecha, dan a entender que hasta ahí llega. Y no es así. ¿Ok? Esta continúa y continúa, y esto también continúa y continúa, y eso continuará hasta el infinito, hasta tantos valores yo le dé. ¿Ok? Entonces, por eso es importante colocar la flechita, porque eso me quiere decir a mí que yo representé solamente esta fracción, pero que de ahí para allá hay otros valores. ¿Ok? Entonces, de ahí aparece un concepto que nosotros vamos a denominar el dominio y el rango de una función. ¿Qué es el dominio y el rango de una función? El dominio, que se abrevia DON, de una función cualquiera, son todos los valores que la función puede tomar en el eje X. Es decir, esto que yo tengo aquí. Es lo que nosotros vamos a denominar el dominio de mi función.
Eso es lo que yo denomino dominio. Si una función existe un valor en el eje X que no lo pueda tomar, pues ese no será su dominio. ¿Ok? Pero siempre eso. El valor que la función tome en el eje X se llama dominio. ¿Ok? Y el valor que la función tome en el eje Y se denomina como rango. Se abrevia así, RGO. El rango de la función, pues ese viene a ser todos los valores que ella va a tomar, pero es lo que se llama rango de f. ¿Capichi? Entonces, ¿dominio en qué? Todos los valores que sean. ¿Pero en qué? En X. ¿Y el rango? ¿Bien? Bueno. Entonces vamos a hacer ejercicios. Vamos a empezar. Hallar el dominio de esta función. ¿Ok? Aquí mismo vamos a aprender que esta f de x, ¿sí? Matemáticamente también se puede cambiar con la letra y. ¿Ok? Es decir, decir f de x y decir y es lo mismo. ¿Ok? Solo que siempre en los ejercicios ustedes lo van a ver como f de x. Entonces ustedes lo cambian para resolver como y. Entonces yo aquí puedo decir que y es igual a qué? A 5x. Para nosotros determinar el rango de una función es muy importante que tomemos en cuenta varios criterios. ¿Sí? Eso es lo que ustedes, si ustedes se aprenden eso, van a llegar lejos. Les van a decir lo siguiente. Primero, esta función que tienen aquí tiene raíz cuadrada. No. Tiene una raíz cuadrada. Es decir, no hay ningún problema. Esta función que tienen ahí tiene una fracción. Esta fracción que tienen allí tiene un logaritmo. ¿Saben lo que es un logaritmo? Depende. Bueno, logaritmo es una función también que se escribe así, LGO. ¿Okay? Logaritmo vulgar o LN, logaritmo nectariano. Sí, ¿tiene esta expresión logaritmo? No. ¿Tiene una función trigonométrica? Es decir, seno, coseno, tangente, cotangente. Entonces, cuando no responde a ninguna de esas preguntas, el dominio de la función es todos los números reales, porque no hay ninguna restricción que haga que esto no exista. Entonces, simplemente anotamos aquí dominio de f de x es igual a todos los números reales. Y ya, eso es todo el ejercicio. Es decir, ahí realmente no hay cálculo, sino un análisis. Un análisis para poder deducir eso. Vuelvo a repetir, ¿qué se van a preguntar primero? Si hay raíz. ¿Ok? ¿Qué se van a preguntar después? Si hay fracción. ¿Qué se van a preguntar después? Si hay qué? Un logaritmo. Si hay una función trigonométrica. ¿Ok? Eso es lo que ustedes se van a preguntar. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que las raíces, fracciones, logaritmos y trigonometría tienen restricción. Hay valores que no existen. Ustedes colocan en la calculadora y les da más de dos. Pero en este caso, yo puedo darle valores, valores, valores y me va a dar un valor. Si multiplico 5 por 7.000 millones, me va a dar un valor. Si multiplico 5 por 4, me va a dar un valor. Si multiplico 5 por menos 8, me va a dar un valor. Es decir, puede tomar cualquier valor de los reales en el eje. Eso significa el dominio de la función. ¿Okay? Vamos por otro. Todas esas funciones en dominios. Exactamente. Ahora vamos a hallar el dominio de esto. Entonces, bueno, lo primero es cambiar f de x por qué. Por y. Entonces eso sería y es igual a 7x menos 5 sobre 3. Nos empezamos a preguntar, ¿tiene raíz? No. ¿Pero tiene fracción? Sí. ¿Qué pasa en la fracción? A ver, ¿qué tendría que ocurrir aquí para que esta fracción no exista?
pues. Ajá, pero ¿qué igualaría a 0? Todo. Ajá, entonces yo me pregunto lo siguiente, vamos a ver. ¿Qué pasa si este numerador se hace 0? ¿Qué pasa si esto en algún momento se hace 0? ¿Habrá problema o no? 0 sobre cualquier valor existe. ¿Cuánto es 0 sobre 3? Inténtalo en la calculadora, porque ahí se da cuenta. ¿Cuánto es 0 sobre 3? 0. Ajá. Porque es 0 sobre 1000. Es decir, ¿habrá alguna restricción en que en el numerador exista 0? No. Pero ahora vamos a hacer lo contrario. ¿Qué pasa si en el denominador existe un 0? Coloque ahora 1 entre 0. ¿Ve? Ajá. Cualquier valor sobre 0, error. Ahí está el problema. Entonces, en las fracciones, el problema siempre va a existir en el denominador. En el numerador nunca va a haber problema. Pero en el denominador sí va a haber un problema. Siempre y cuando ese denominador valga 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tomar el denominador, lo igualo a 0 y determino el valor de la x para ver qué valor hace que esto se haga 0. Entonces, despejemos a ver. Si yo despejo la x que queda, 3x es igual a menos 9, x es igual a ¿qué? A menos 9 sobre 3. ¿Y cuánto es menos 9 sobre 3? Menos 3. ¿Qué quiere decir ese valor de menos 3? Eso quiere decir que si la x en algún momento toma el valor de menos 3, esto en el denominador se va a hacer 0 y no va a existir. ¿Ok? Eso es lo que significa que esta función no puede tomar este valor, no lo puede tomar. Porque si toma este valor en el eje x, no existe. Entonces, ¿cómo sería el dominio? El dominio de esta función va a ser todos los números reales menos el menos 3. Porque puede tomar cualquier valor excepto ¿cuál? Este menos 3, porque ya sabemos que va a generar menos 3. Esa forma de expresarlo con la Yes, solo que mis llaves son romanas, pero sí son. No, pero. Sí. Todos los reales menos en llaves el número, o los números. Puede ser uno o varios números. ¿Okay? ¿Capichi? Sí. Vamos a hacerlo. Podemos hacerlo. Que vamos a hacer uno de cada caso, claro. Porque aquí hasta se aplica la ecuación de segundo grado que ya vimos la clase pasada. Porque si aquí en el denominador hay una ecuación de segundo grado, tiene que resolverlo. Como que usted ya estudió la semana pasada. Entonces. Aquí practico. Ajá. Sí. Ok, vamos en este. ¿Tiene raíz? Sí. Bueno, mira, otro detallito, es que todos estos son detallitos. Entonces ustedes cogieron la mejor carrera. Esto sí lo puedo borrar. Ajá. ¿Qué pasa, muchachos? Que las raíces tienen problemas, pero solo las raíces de índice par. Eso te quiero usar la cosita par. Solo las raíces de índice par lo pueden, ustedes lo demuestran en la calculadora. ¿Y cuál es el problema? Que lo que está dentro de la raíz, que es la cantidad subradical, que ya vimos la clase pasada, las radicales, esta cantidad subradical tampoco puede ser negativa. 0 sí puede ser, porque la raíz de 0 es 0. Pero negativo, esto que está aquí adentro, no me puede dar. Porque si da un valor negativo y el índice de la raíz es par, eso se llama números imaginarios. Eso lo va a dar en cálculo 4. Entonces, como estamos trabajando todavía en los reales, esto que está aquí adentro no puede ser negativo, no puede ser. Ojo con eso. Ahora, si este índice es impar, no hay problema. ¿Okay? Si el índice es impar, por ejemplo, aquí yo coloco un 3, no hay problema. Si yo en vez de un 3 coloco un 7, no hay problema. Gracias. ¿Ok? Pero si es índice par, si coloco aquí 4, pues ya hay un problema. Porque recuerden que cuando no hay nada aquí, ¿qué número hay?
Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar la cantidad subradical, ¿sí? Que tengo aquí, 5x menos 5, y crearla como una inecuación. Aquí me interesa que esto sea mayor que 0. Porque si es menor que 0, pues es un número ¿qué? Negativo. Ya sé que no puede ser negativo. Entonces me interesa que esto sea mayor. Bueno, o aquí también yo pudiese colocar el igual. No hay problema si coloco mayor, no hay problema. Lo que sí hay problema es que me coloque el menor, porque ya sabemos que no puede ser. ¿Cómo se resuelven las inecuaciones? Igual a una ecuación. Entonces, si esto está negativo, pasa para allá que 5x tiene que ser mayor o igual que 5. Y este que multiplica pasa a dividir, ¿sí o no? ¿Y cuánto es 5 sobre 5? O sea que la x tiene que ser mayor o igual que ¿quién? Que 1. Entonces, esto se representa en la inecuación, en la línea de la recta numérica. Yo coloco siempre el 0 y digo, 1 positivo está aproximadamente por aquí, ¿verdad? ¿Y hacia dónde apunta la flechita? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia acá, o sea que él va a tomar todo este conjunto de números. Y como es mayor o igual, es un conjunto cerrado. O sea que el dominio de esta función va a ser desde el 1 cerrado hasta el más infinito. Porque va de ahí para allá se sale hacia arriba. ¿Okay? Es decir, ¿qué significa esto? Que esta función solo puede tomar como valores de ¿quién? El 1 y de ahí en adelante. Si yo le digo que evalúe esta función en x igual a 0, no sirve. Si quiero que me evalúe en 0,99, no sirve. ¿Ok? Tiene que ser a 1 ¿quién? 1 o más 1. Bien. Así se resuelven las raíces. Ajá. Preguntas. ¿Cómo sería la Combinadas. con Bueno, por ejemplo, sí. Si esto fuese impar, facilísimo, porque si yo aquí coloco 3, me pregunto, ¿tiene raíz? Sí, pero es impar. ¿Tiene problema? No. ¿Tiene una fracción? No. Bueno, entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función en este caso? Todos los números reales. Mira, porque no hay ningún problema. ¿Okay? Por eso decía que es como una conchita de mano, porque ya a veces en los exámenes le coloco aquí un 5 y me hace esto. ¿Está mal? Está mal, claro, porque no hay ninguna restricción. ¿Ok? Porque es un índice que. Ahí sería igual la función todo. Exacto, aquí simplemente en este ejercicio es como el primerito. El dominio es igual a todos los números. Y ya, ahí hay problema. Sí, me ha pasado. ¿Ves? Los que no. Exactamente. Todo calificado. Pares. Para el par siempre va a ser entre los números reales. Sí, porque ahí no hay problema. Pero ya vamos a ver el siguiente ejercicio. Yo sé que siempre todo hay un análisis. Vamos a inventar uno aquí así. ahí sería igual. ¿Ah? Vamos a analizar ahora. Esto ya lo puedo borrar, Carlos, diga así. Entonces, Ahí sería igual. ¿cómo sería? A ver, Pero no creo que igual a la. ¿qué dicen ustedes? La relación ¿No está la 3? Pues? Pero tiene una fracción. Excelente. ¿Y qué pasa ahí? Si en la fracción se hace 0, más si El denominador. se hace 0. Exacto. Entonces, ahí no está el problema. No en el índice. ¿Sí? Porque el índice ya sabemos que no afecta en nada. Pero dentro tenemos una ¿qué? Una fracción. Y ya vimos que en la fracción esto no puede ser ¿qué? 0. Entonces yo tengo que tomar esto por aquí y resolverlo como si la raíz no existiera. Es decir, 2x más 8 igual a ¿quién? A 0. O sea que 2x es igual a menos 8. O sea que x es igual a menos 8 medios. Eso es igual a ¿qué? A menos 4. ¿Bien? Quiere decir que en este caso entonces el dominio de esta función son todos los números reales menos el número que. Y ya. Entonces, con la fracción ahí adentro. Contrastar con Ah,
Pero ya está entendiendo ahora sí, ¿verdad? A ver, Entonces, con la fracción sí. si se toca afecta porque, resolverla. claro, porque igual si eso se hace cero, ahí sí va a existir una indeterminación. Ajá, y si hay dos o más. Ah, porque. Sumando, por ejemplo, esto. Por ejemplo, que sea raíz de una raíz cuadrada de x. Ahí tenemos que hacer la ecuación completa. Como si. Ahorita hacemos una también cuadrada. Y voy a hacer una con segundo grado. Y ahí lo dejamos para no matarles tanto la cabeza. Pero digan, vayan preguntando, Carlitos, ¿qué pasó? Sí, sí, más o menos. ¿Cómo es que se llama como cuando una de esas funciones tiene un problema? Indeterminación. Que vamos a ver, esto sí lo veré cuando veamos límites. En límites yo les voy a enseñar cómo eliminar esas indeterminaciones en las funciones. Ah, o sea que eso se puede eliminar Sí. sin tener que resolver. No siempre, pero sí. Se trata. Y vamos a ver los tipos de determinación, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, menos infinito, 1 al infinito. Entonces, ¿cómo tratar de abordar esa función? Por eso me interesa primero que entendamos la función de medio rango, antes de que se retiren de la materia, y luego eso es el límite para que aprendan límites. Vamos con límites. No, mentira, no. No, mentira. Siempre hay. Ajá, y si lo pongo castigar, Claro, no, eso sí. Me puede mandar fotos de... El único día que no le voy a responder es el día que estén presentando, ese día no. Pero días anteriores sí. Ese día se me va a como avión. Falta la logaritmo. Eso necesito porque los logaritmos es simplemente que no puede ser cero. Sí, el valor sí, pero la indeterminación es que eso no puede ser cero tampoco. Ningún valor de logaritmo puede dar cero en el argumento porque da error. ¿Cómo haríamos aquí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Un poquito más. Vamos a decirlo. Por lo menos en este caso. ¿Cómo haríamos? A ver. Sí, claro, 80 puntos. Entonces, a ver, vamos a anotar. Fíjense, es una fracción, ¿sí? Pero en las fracciones vimos que el problema siempre debería estar ¿dónde? Abajo, ¿no? Ahora me pregunto, pero abajo hay una raíz, pero una raíz de índice ¿qué? Impar. ¿Tendrá problema? No, pero como está en el denominador, sí tiene el problema de que esto no puede ser ¿qué? Cero. Así como el contrario de la anterior. Exacto. Pero esto no puede ser cero. Entonces, vamos a empezar por ahí. Agarremos esto que tenemos por aquí y yo digo, bueno, eso me lo voy a traer para acá y digo, 4x más 5 no puede ser 0, tiene que ser diferente. Entonces veamos cuánto daría ahí. ¿Cuánto sin raíz? Sí, porque lo que nos tomamos siempre es la cantidad subradical que está en el. Entonces aquí sería menos 5, x es igual a menos 5, ¿qué? 4. O sea que ya sé que en el denominador no puede tomar el valor de menos 5 cuartos porque se va a hacer 0 y me genera una determinación. Pero ahora me voy al numerador. ¿En el numerador había problema? No, en la fracción no hay problema. Pero el detalle es que tiene que una raíz y es de índice par. Entonces la vamos a borrar como una raíz de índice par. Todo esto por aquí. Nos lo traemos ahora por acá, pero esto sí tengo que resolverlo como una inecuación. Porque esto sí sería que 4x más 5 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Bien? Entonces, si seguimos despejando allí, sería 4x mayor o igual que menos 5. Una vez que despejemos allí, x mayor o igual que menos 5 cuartos. Es decir, me va a dar lo mismo, pero en una ecuación. ¿Qué hacemos ahora? La recta, porque es una inecuación. Coloco siempre el 0, que es como la va a hacer. Y me pregunto, menos 5 cuartos más o menos, ¿dónde puede estar? Bueno, pero debería estar por aquí. ¿Ok? La flechita hacia dónde apunta.
hacia la derecha. Bien, ese es todo estos valores que tengo ahí y ese rango. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como una intersección de las dos. Preguntarme, ¿este valor de menos 5 cuartos está aquí? Sí, ¿verdad? Y prácticamente es este. Entonces el dominio es este. Porque dentro de esto incluye esto. Pero ¿qué pasa? Que como lo está incluyendo y yo digo que tiene que ser igual, lo tengo que sacar de ese valor. Entonces realmente el dominio, miren cómo va a quedar, va a ser igual. Desde menos 5 cuartos hasta el más infinito, menos el menos 5 cuartos. Esa es una manera, ¿ok? Porque efectivamente el menos 5 cuartos está aquí, pero yo no lo puedo tomar porque si lo llego a tomar me va a dar una indeterminación. Esa es una forma. Y la otra forma de escribirlo es no colocar el corchete, sino colocar el paréntesis. Recuerden que en las inecuaciones el corchete significa que es un valor cerrado. ¿Qué quiere decir que es un valor cerrado? Que lo puedo tomar. Y cuando coloco paréntesis es un valor abierto, significa que no lo puedo tomar. Entonces lo puedo colocar en paréntesis desde menos 5 cuartos hasta el más infinito en paréntesis. Y de esa manera también sirve el dominio. Porque ¿qué significa esto? Pues que puedo tomar valores desde menos 5 cuartos hasta el infinito sin incluir el menos 5 cuartos. ¿Ok? Y eso sería. Si hubiera sido diferente, hubiera sido menor. Eso habría que analizarlo. Por lo menos supongamos que esto me da menos 6. Lo primero es dividir esto, para tener una idea de más o menos cuánto da. Esto debería dar más o menos como menos 1, algo. ¿Sí? 4 entonces. Entonces, como esto es menos 1, algo, menos 6, ¿dónde debería estar? O por aquí, ¿sí o no? Menos 6 está incluido aquí. No, entonces ahí sí no hay rollo, con esto ya sirve. Porque yo ya sé que tomando estos valores nunca va a tomar el menos 6. No hay problema. ¿Ok? Ahora, lo mismo, supongamos que el valor esté para allá, que no sea menos 6, sino sea 6. O sea que lo que me da rango es el numerador. Sí, en este caso sí, porque es el que está con inecuación. Supongamos que ahora el 6 positivo, pues el 6 positivo ahora está por aquí, ¿sí o no? Fíjense que sí está aquí adentro, entonces a juro me tocaría hacerlo así. Todo el conjunto menos ese valor. ¿Okay? Solo que en este caso, como coincidió, pues bueno. Pero si no coincide, tengo que hacer ese análisis. ¿Alguna otra cuestión? Va a ser uno con David. Voy a hacerlo con ecuación de segundo grado. Y hacemos así. Pues ya a ver que eso no es. Sería aplicar la misma la fracción. Lo voy a poner en la fracción, pero en el denominador lo voy a poner la de segundo grado para que veamos, para que repasemos lo que vimos la clase pasada y sin embargo ustedes ven cómo es la cuestión. ¿Okay? Vamos a ver. Ya prácticamente le estoy dando casi todas las posibilidades. Por ejemplo, ahí. Sí, para que vean si queda claro de que esa es la idea. Esto no lo consiguen en el 2. Uno se lo inventa y ve que llega, ¿sí o no? Claro. Bien, entonces veamos, ¿cómo sería en este caso? Sería el denominador. Exacto. ¿Por qué? Porque no puede ser igual a 0. ¿Y por qué no el numerador? Porque vamos a empezar con la fracción y el numerador es incorrecto. Exactamente. Porque primero, al estar en el numerador, no debería tener problema. Y segundo, tiene raíz, pero la raíz es como
índice impar, no hay problema. O sea que realmente el numerador no importa nada, así tenga lo que tenga. Vamos por eso. Miren, hay ejercicios en donde también está algebraico. Por ejemplo, le ponen aquí una X. Pero aquí le colocan X. Pertenece a los impares. Deja X, pero X solo pertenece a los valores. ¿Me entienden eso? Sí, sí. Y después me escriben a las 3 de la mañana. Sí, esa gente tramposa, pero ¿qué más? Ajá, ok, entonces solo tenemos problema en el denominador, ¿sí o no? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pero igualamos a quién. Ajá, x cuadrado más 4x menos 4 tiene que ser igual. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo? La clase pasada. Que les dije que se la tenían que aprender. Que les dije que se la tenían que aprender. ¿Cómo es? ¿Cómo es la fórmula? No, no es el con productos notables. Este es la ecuación de segundo grado. ¿Cómo sería? Cópiense el cuaderno y se pueden copiar. Esa, panita, esa, ¿cuál Menos es? B. Eso. Menos B. Más o menos la raíz cuadrada Ajá. de B al cuadrado Sí. menos 4 por A por C Sí. sobre 2. Excelente. Entonces, para eso, por eso yo les di la clase pasada esto. A lo mejor no les conozco un ejercicio como el de la clase pasada, sino este. Pero aquí tienen que aplicar eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué teníamos que conocer? ¿Quién era A? ¿Quién era B? ¿Quién era C? ¿Cuánto vale la A? X al cuadrado. No, recuerden que siempre es el número. Ajá. 1. ¿Cuánto vale la B? 4. ¿Y cuánto vale la C? ¿Ok? Y empecemos a sustituir. Entonces sería menos B, sería menos 4, más o menos la raíz de 4 al cuadrado, menos 4 por A por C, sobre 2 por A. ¿Ok? Estoy sustituyendo, seguimos resolviendo. Menos más o menos la raíz de 4 al cuadrado, 16. Menos por menos, más. 4 por 1 por 4, 16. Sobre 2 por 1, 2. Entonces sería menos 4, más o menos, la raíz de 16 más 16, 32 sobre 2. Y de allí teníamos un x1 y teníamos un x2. x1 sería menos 4 más la raíz de 32 sobre 2. Y este sería menos 4 menos la raíz de 32 sobre 2. Y listo. Entonces, ¿cuál es el dominio de esa función? El dominio de esta función son todos los números reales, excepto ¿quién? Este número y este otro número. Porque si toma cualquiera de ellos dos, esto se hace 0, y si esto se hace 0, esto se hace 0, y ahí viene la cosa. ¿Okay? Y eso es todo. La batería se está agotando. Luego dice rates. Luego se crea. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Ahora sí. De cargar esta segunda. Ahí donde dice ahora la raíz. Tengo que resolver la ecuación Aparte de esto. y agruparlo también. Y hacer. Ok.
Y por ejemplo, si la ecuación de segundo grado está en el numerador, No, ahí no pasa nada. No pasa nada. Porque recuerde que en el numerador no pero si estará hay el sistema. que está en una raíz, Ahí o un depende. número par, ¿cómo sería eso? Tendríamos que colocar en vez de igual, mayor o igual. Y aplicar ahí sí una factorización para hacer el método del cementerio y llegar a las. Del cementerio. Sí. Pero si no, eso no se las voy a colocar. Ah, gracias. Por lo que no les explico. Por si acaso. No, porque sí lo vamos a necesitar, pero. Mala. ¿Quién da cálculo? Ah, no. Bueno, yo lo daba, es que a veces nos rotan. Yo el cálculo 1 no lo daba el semestre pasado. Yo daba era 3 y 4. Ahorita estoy dando solo el 1 y el 3. Y la profe que daba el 1, ahora ya da el 2 y el 4. El tiempo y la vida nos dirá. Pero sí. Y aunque ya ustedes después que pasan el 1, yo ya pasan el 1. Ya como que eran las 4, pues van solos. Llega a Curo 4. Es fácil. En realidad pasa eso siempre pasa. Cuando uno llega al cálculo 4 ya a usted se le debe hacer fácil porque ya haber pasado 3 cálculos. ¿Sí? Algo parecido. Pues bien, esto en realidad es súper sencillo también. Lo que ocurre aquí, esto se llama logaritmo. Lo que ocurre aquí es que el componente del logaritmo no puede ser tampoco un valor negativo. Él se comporta similar a las raíces. ¿Okay? Entonces, como él no puede ser tampoco un valor negativo, lo que hacemos es tomar el valor que está dentro del logaritmo y le ponemos que debe ser mayor o igual. Ese es el mismo proceso que vimos. Entonces, si despejamos aquí, quedaría que debe ser mayor o igual que ¿quién? Que menos 9. Graficamos por aquí el menos 9, va para allá. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo quedaría ahí el dominio? El dominio de la función sería desde el menos 9 hasta más. Y eso es todo. Todo por los logaritmos. Sí, sí, porque sí puede ser 0. Lo que no puede ser es negativo. Y bueno, ya ahí también podemos inventar muchos ejercicios como colocar dentro de los mismos raíces, todas esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? No, yo les inventé para que ustedes hagan. Bueno, entonces terminamos, sí, por hoy.